Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia materna certificada internacionalmente IBCLC y fundadora del portal Crianza Natural. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Miriam Al-Adib Mendiri, que es ginecóloga en Badajoz, que tiene varias consultas en diferentes localidades y es madre de 4 hijas. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Miriam además acaba de publicar un libro que se llama Hablemos de vaginas, en el que nos hemos basado para hacer esta entrevista, y es una mujer que siempre tiene una respuesta muy pensada para muchas de las preocupaciones que tenemos las mujeres y que esperamos poder hablar en esta entrevista, en la que nos ayudará también Edurne Estevez. Hola, Edurne. Hola, ¿qué tal? Edurne, como sabéis, es nuestra colaboradora, que es madre de 3 hijos y que también conoce muy a fondo estos temas. Miriam, cuéntanos un poco cómo llegaste a ser ginecóloga. Bueno, a mí me gustaban muchas cosas cuando hacen la selectividad a los 18 años y tal, entre ellas la medicina. Aunque no lo tenía muy claro hasta última hora, quizás influyó un poco que, bueno, mi padre era médico y la verdad es que para mí siempre ha sido un modelo a seguir. Y bueno, eso fue lo que me empujó un poco a hacer medicina y luego me especialicé en ginecología y obstetricia. En tu libro hablas de las intervenciones médicas necesarias. ¿Quién determina que son necesarias? Es como los hábitos de alimentación sanos que hablaremos al final, ¿no? ¿Quién determina? Porque partimos de que el equipo médico hace lo mejor que puede y que sabe, pero no siempre están todos de acuerdo. A ver, la necesidad o no necesidad de una intervención médica o quirúrgica viene determinada por la evidencia científica, ¿no? Nos encontramos que muchas veces para una misma enfermedad, por ejemplo, pues existen varias vías, ¿no? Varias formas de abordarla. Desde más intervencionista, más conservadora, ¿no? Ideal sería pues basarnos en primer lugar en la evidencia científica y por supuesto contar con lo que decide nuestra paciente o nuestro paciente, ¿no? Esto es, lo llamamos el principio de autonomía, ¿no? De los pacientes, ¿no? Que deciden cómo quieren orientar su salud. Luego, esto de la evidencia científica es que está tan de moda, ¿no? Esto lo dice la evidencia científica, esto no, porque la evidencia científica dice esto otro. Hay muchas veces debates, ¿no? Que se cruzan y hay veces que la gente no tiene muy claro qué es esto de la evidencia científica. Para empezar, la evidencia científica no es sinónimo de verdad absoluta, ni mucho menos. De hecho, muchas veces existe un estudio científico que tiene unas conclusiones y más adelante sale otro mejor diseñado con otras conclusiones. Y a veces hay estudios que tienen un buen diseño, ambos, y uno concluye unas cosas y otro otras. Entonces, claro, en este mar, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco podemos conocer todos los estudios que existen, ¿no? De ahí surgió en los años 90 lo que llamamos la medicina basada en la evidencia, que consiste en la evidencia científica, ¿no? En basarnos en la evidencia científica. ¿Qué es exactamente la evidencia científica? Pues es una jerarquizar todos esos estudios de manera que pongamos arriba del todo los estudios mejor diseñados que tienen, por tanto, más evidencia científica y abajo del todo ponemos las opiniones de expertos o comités de expertos, ¿no? Entonces, cuando tenemos toda la evidencia científica jerarquizada, pues nos podemos mover más fácil, porque si no esto sería una locura, ¿no? No, yo hago esto porque la ciencia dice esto, no es que lo diga la ciencia, lo dice ese estudio, pero puede ser que esté mal diseñado, ¿no? Pero claro, ahora surge el otro dilema. Hay veces que un buen estudio, un buen metaanálisis te dice unas conclusiones y hay otro igual de bien diseñado y a lo mejor te dice otra cosa diferente. ¿Qué hacemos en estos casos? Evidentemente, contar con el principio de autonomía de la paciente y todo eso, ¿no? Y explicar lo del consentimiento informado, qué ganas y qué pierdes con esta intervención, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para evitar perdernos tanto, ¿no? Porque claro, el mar de la ciencia es inagotable, ¿no? Pues de ahí surgen los protocolos médicos que no tienen por qué ser iguales en todos los sitios. Existe a lo mejor un hospital con un protocolo para tal cosa diferente a otro hospital con otro protocolo. Los protocolos médicos son algoritmos basados en la evidencia científica que nos sistematizan un poco cómo tenemos que actuar, ¿no? Como si el paciente presenta tal cosa, pues se le hace tal prueba, si da A, pues hacemos tal, si da B, hacemos cual, si no, pasamos a... En fin, son como algoritmos, en definitiva, que nos hace sistematizar un poco la forma de trabajar. Pero evidentemente los protocolos están ahí un poco para orientarnos, pero luego hay que meterle también
los aspectos psicosocioculturales de los pacientes. Es mucho más complejo, no hay un estudio que diga, esto es así y ya todo el mundo hay que hacerlo así. No, luego no hay, como dijo algún sabio por ahí, no hay enfermedades sino enfermos, que luego cada cual tiene sus peculiaridades y hay que individualizar luego los tratamientos. Por eso la medicina no es una ciencia. A ver, sí es una ciencia, pero es ciencia, no ciencia sola, es ciencia más humanismo, más arte, ¿no? Porque hay que tener arte para encajar todas estas piezas, ¿no? En fin, no sé si he aclarado un poco o lo he puesto todavía más difícil, ¿no? Con esta respuesta. Está estupendo. Michel Odan decía que a la hora de plantear una prueba, lo primero será preguntarte qué vas a hacer con los resultados y entonces ya decidir si la haces o no. Por eso quizás es por lo que comentas que siempre es preferible basarnos en la clínica antes que en las pruebas complementarias. A ver, hay un orden, ¿no? Si tengo delante una paciente, lo primero que tengo que hacer es escucharla, ¿no? Es decir, hay dos partes, ¿no? La parte clínica y la parte de pruebas complementarias. La parte clínica es todo aquello que no depende de máquinas. Antiguamente pues había muy poquitas máquinas y los médicos eran grandes clínicos. Hasta había un atlas donde, según el tipo de cara que tiene la expresión de cara del paciente, pues esta expresión de cara es de problemas de estómago, esta expresión de cara es de problemas de vesícula. Hasta en la expresión de cara se fijaban, ¿no? Toda esa es la parte clínica, lo que te dice el paciente, la exploración que haces, todo aquello que no depende de pruebas complementarias, ¿no? Y luego está la otra parte que son pruebas complementarias, que es lo que tienes que hacer en segundo lugar, pero no al revés, no se hacen pruebas y luego a ver qué hago con ellas, no. Primero la parte clínica, hacer una adecuada anamnesis, una adecuada entrevista, las preguntas que hay que hacer, sacar toda la información de los síntomas que nos cuenta el paciente o la paciente y luego la exploración y luego ya lo último serían las pruebas complementarias deben ir orientadas lo que yo necesito para complementar, es decir, como su nombre indica, es complementaria, complementa. Sin embargo, está pasando mucho, se le está dando más importancia a las pruebas complementarias que a la clínica, ¿no? Eso está pasando mucho en la medicina, ¿no? Y como cuento en el libro, aquella anécdota tan amarga que, bueno, en el libro voy contando cosas, ¿no? Y a veces cuento algunas anécdotas personales, ¿no? La clínica lo podéis entender con esta anécdota muy sencilla. Mi padre, cuando empezó a tener muchas fiebres de predominio nocturno, se encontraba muy mal. Cuando se hizo su analítica, daba una serie de parámetros y cosas que, total, acabó haciéndose una resonancia y se veía unos ganglios alrededor de la cabeza del páncreas, ¿no? Y entonces determinaron que lo que mi padre tenía era un cáncer de páncreas. Y yo, como era novata, digamos, y tenía muy reciente la teoría, acababa de terminar la carrera, y yo decía, pero bueno, ¿cómo va a ser esto un cáncer de páncreas si tiene sudoración nocturna, tiene beta-2 microglobulina disparada? En fin, veía varias cosas que eran compatibles con linfomas. Pues, ¿no será que esos ganglios de la cabeza del páncreas y todos esos ganglios diseminados, no será un linfoma? A lo mejor es un linfoma. Y me decía, recuerdo, aquel cirujano mayor, no, esta imagen es compatible con un cáncer. O sea, estaba valorando a mi padre por una imagen, por una prueba de imagen, y al final resultó ser un linfoma. Esto nos pasa cuando nos damos más importancia a las pruebas complementarias que a la parte clínica. Yo recuerdo un profesor que tuvimos buenísimo en radiología en la carrera que decía, nos hacía el examen, nos ponía una imagen de cualquier prueba de imagen y nos ponía un texto al lado, ¿no? ¿Por qué? Pues para que hagamos un diagnóstico junto con el texto, qué síntomas tiene el paciente y todo eso. Y nos decía siempre, es que el paciente no es una imagen ecográfica, el paciente es todo lo que te cuenta y todos los síntomas que tiene, toda su clínica, y esto es para complementar, ¿no? Y eso siempre nos lo metía en la cabeza aquel profesor, y es verdad, porque ahora estamos como en el otro extremo, ¿no? Damos más importancia a las pruebas complementarias, cuanto más análisis mejor, cuantas más pruebas mejor, y al final es que nos perdemos más que nos encontramos. Pues hasta aquí la muestra de nuestro podcast. Si te ha parecido interesante y quieres escucharlo hasta el final, suscríbete en nuestra web crianzanatural.com y podrás también acceder a otras entrevistas y temas de actualidad. Muchas gracias por tu tiempo y recuerda valorar nuestros podcasts en la plataforma donde lo hayas encontrado.